Continuamos en Actualidad Preventiva. Arnaldo Sánchez Brugal y Andrés Terrero, preparados para orientarlos a ustedes, y les reiteramos que podemos recibir sus preguntas, ya sea por la cuenta de Instagram o por nuestro correo electrónico, que se lo hemos dicho, se lo vamos a poner en pantalla, para que nos manden su cuestionamiento a la gente que pregunta y no está claro con un tema. Arnaldo, para concluir quizás con el tema de la ley de extinción de dominio, nos queda un tema en la etapa de los procesos. Y te voy a poner un tema para que tú lo desarrolles. Por ejemplo, la gente puede pensar que la extinción de un dominio es de un bien tangible, un bien tangible, inmueble, ¿verdad? O sea, un edificio, una casa, porque tiene un título. Y la gente habla de titularidad. Extinción de dominio es que usted pierde el título. Pero el bien es cualquiera, cosa que usted posee la propiedad de él. Por ejemplo, yo tengo un certificado financiero, es un bien. Tengo un certificado de acciones en una compañía, es un bien. Y así sucesivamente, algún derecho, inclusive hasta un seguro de vida, a nombre mío, por ejemplo, puede ser también. Esos seguros de vida que son el retorno es efectivo. Con ahorros. Te pregunto, cuando la ley establece que al señor se le ha quitado el dominio de sus bienes y ocurren que encuentran eso, inclusive bienes en certificados en una caja de seguridad de un banco, ¿qué pasa? Mira, la ley establece varias cosas. Una de ellas es que, por ejemplo, el dinero en efectivo que se ocupe encima de la persona, en su casa, donde se hizo ¿O en el banco? ¿O en el banco? No, el dinero en efectivo ocupado en el sitio, en la persona, ¿verdad? Eso debe ser depositado en una cuenta del Banco de Reserva. ¿A nombre de quién? Ese es uno de los elementos, dice a nombre del Estado, o no se individualiza a nombre de quién. Habla de la oficina de bienes incautados, que es la que va a administrar los bienes, entonces me imagino que la cuenta se aperturará a nombre de la oficina de bienes incautados. La ley señala que es la oficina que establece la ley 155/17 y eso. Entonces, esa oficina pone ese dinero a nombre de la oficina de bienes incautados. Uno de mis considerandos o mi crítica a la ley es que si bien se puede hacer eso, se debería haber especializado esa cuenta o esa cuenta que se hable, individualizado a nombre del afectado, cosa que se pueda diferenciar de los otros bienes que en otro proceso puedan ser objeto de decomiso. Sí, porque esa persona no está condenada todavía. No está condenada todavía. Cuando el dinero está en una institución financiera, lo que se hace es que ese dinero que está en esa institución se congela en esa institución y permanece, ¿verdad?, bajo la administración de esa oficina. Ahora, hay una tercera parte en la ley que habla de los títulos, valores de las inversiones en... No, pero parte de ahí. Ese certificado de inversión que estaba en una entidad financiera devenga un interés. Sí. Entonces, ese interés, ¿qué pasa? Porque lo está congelando. Ese interés sigue siendo congelado, se le paga a la persona, se sigue acrecentando en la inversión lo que no se le paga. Al momento, si la persona es descargada, entonces se le va a devolver su dinero con sus intereses. Okay. Si es decomisado, entonces el Estado va a recibir todo con los intereses. Okay. En cuanto a lo que son títulos dematerializados, ahí me voy a los títulos de Cebaldón, que están en Cebaldón y eso, habla de que se decomisa, se inmoviliza y que los intereses deben pasar entonces a ser depositados en una cuenta, en la cuenta que hable del banco. ¿Antes de una sentencia? Antes de una sentencia, el Banco de Reserva, precisamente para ser entregado al tercero en caso de descargo o al Estado. Ahora, yo me pregunto, ¿cuál es la diferencia en que puede haber entre un certificado financiero de un banco y un título dematerializado? Sí, donde hay un administrador, donde hay un registro, y ese dinero, cuando se pagan los intereses de dinero, donde vaya a una cuenta de un banco? Entonces, si tú inmovilizas esa cuenta de ese banco, no hay nada que impida que el dinero que siga ingresando por otras inversiones que afecte a ese banco, vaya a esa cuenta y también quede inmovilizado. No por qué pasarlo a la oficina de bienes incautados, a una cuenta del Estado, donde va a estar confundido con todos los bienes del proceso, porque la ley no habla de que se individualice a nombre de esa persona. Entonces, ¿qué pasaría con
se usó ese dinero para devolverle a Andrés Terrero, que le habían incautado $1 millón, pero en esa cuenta se ha ido utilizando para devolver, y a usted no le hay con qué pagarle. Mientras que si está especializada, no pueden tocar ese dinero solamente cuando sea para pagarle a Andrés Terrero o para decomisarle a Andrés Terrero. Esa es una de las críticas que yo le hago al proceso. Igual que lo mismo pasaría, tú estás descapitalizando. Cuando tú le sacas el dinero, ¿verdad?, al banco, tú le estás descapitalizando. Entonces estás afectando en cierta forma. Pero entonces, esa entidad financiera. Fernando, si en principio el proyecto tenía varios puntos que eran atacados como temas inconstitucionales, realmente yo creo que esto, aunque no sea quizá materia constitucional, diríamos que es un abuso, vamos a llamarle así. Yo entendería que sí, bueno, abuso no, lo que es más bien una desventaja o una falta de garantía a mí, que en un momento dado puedo ser descargado, claro, que no me asegura que mi dinero va a estar ahí, pero que el Estado no lo ha utilizado en otra cosa. Esa persona que está en ese momento en el proceso, Arnaldo, que evidentemente no está condenado, tiene derechos fundamentales todavía disponibles para actuar y pudiese elevar algún recurso en contra de los estamentos que han decidido esto, apegado a esa ley. Porque real efectivamente el banco o la entidad que fuera, apoyado en la ley, está cometiendo un abuso, aunque no sea la palabra que tú digas, porque mis recursos tú no lo puedes tomar, congelarlo o mandarlo, el producto de eso al Estado Dominicano si todavía tú no has decidido con una sentencia. Bueno, lo que pasa es que para tú hacer eso, eso es una medida cautelar para impedir, ¿verdad?, la disposición de esos bienes y que se distraigan los bienes. Si no lo incauto, si no lo inmovilizo, el afectado va a sacar el dinero para que no se lo decomisen. Entonces es una forma de asegurar eso, pero eso es una medida cautelar que debe ser autorizada por el juez. El juez es que te va a autorizar a inmovilizar esos fondos. Entonces el tema no está en el afectado, en que si me está afectando o no. El tema, mi planteamiento es que al momento de que yo lo saco y lo deposito en una cuenta en donde no está individualizada, aun cuando la ley establece sanciones penales por el uso de los bienes, ese tipo de cosas, puedan darse situaciones que al momento de que existe una sentencia de devolución, ese bien no exista lo suficiente como para retornar el dinero, porque no está individualizado, o sea, está ahí en una cuenta a nombre de la Oficina de Bienes Incautados que está supuestamente afectada a todo un proceso de decomiso. Incluso debe tener dos tipos de bienes, establece la ley, aquellos que han sido decomisados o inmovilizados por un proceso distinto a un proceso de extinción. Todo lo que es proceso de extinción debe estar individualizado de todo lo que esté afectado por inmovilización por otro proceso. Mira, Arnaldo, nosotros quizás yo voy a hacer una pregunta que tiene que ver casi con lo que hablamos en el primer programa y es ligado con los offshore. Y te pregunto por lo siguiente. Dijimos claro que no, una cuenta offshore no implica ningún ilícito. Tampoco paraísos fiscales son símbolos de ilícito. Lo que se haga con el dinero que está involucrado. Sin embargo, a partir de que la ley se aprobó, te pregunto, dinero que haya obtenido una persona o una compañía y que por una razón u otra no se haya percatado de que había un ilícito en el medio, pero después de la ley, y ese dinero esté en un offshore, en un paraíso fiscal, y aparezca la investigación clara de que tiene que entrar en funcionamiento la ley de extinción de dominio, te pregunto, ¿tiene el Ministerio Público o las autoridades competentes el brazo tan largo para llegar hasta esos paraísos fiscales, en ese caso en particular? Bueno, sí, porque como hablamos al inicio, existe lo que es la cooperación internacional y a través de la cooperación internacional tú podrías recaudar la información y ordenar también la inmovilización. La misma ley de extinción de dominio habla de la cooperación internacional que se puede solicitar y se puede hacer lo mismo que se hace con la ley de lavado de activos. Okay. De homologar, lo que se debe es homologar, ¿verdad?, la decisión judicial que autoriza esa inmovilización en el país, en el tercer país donde están esos bienes. Sin importar que sea un paraíso fiscal. Sin importar que sea un paraíso. Porque que los paraísos fiscales, simplemente, ¿qué es lo que es un paraíso fiscal? Un país donde da beneficios fiscales a terceros.
No, el no, tema no, está, no es para esconder dinero. no es para esconder, el tema está en que normalmente esos países también tienen cuentas numeradas o Sí, sí. normalmente están la titularidad no está a nombre de la persona, Exacto. sino que permiten un agente registrado. Sí. Pero si ya tú tienes la información, Pues ya eso ha cambiado muchísimo. si ya tú tienes la información de que esa persona tiene y tienes las evidencias, tú puedes solicitar la inmovilización de ese fondo. Incluso la ley establece que se puede hacer hasta, o sea, que se puede utilizar para ese tipo de inmovilización los correos y eso, para homologar la sentencia, por lo menos en el territorio dominicano, porque yo no puedo disponer cómo se puede probar en otro país. En realidad, estas leyes, estos compromisos que los países asumen, son, fíjate como los norteamericanos aplaudieron que se aprobara la ley, son acciones para controlar, mitigar el crimen organizado. Evidentemente que nosotros estamos avanzando, pero todavía la cultura del que acciona tiene que mejorar. La capacitación interna, de que la gente tenga la integridad y la moralidad para hacer la cosa pegado a la ley, sin el miedo, Arnaldo, de que hay una autoridad superior que te puede llamar la atención cuando tú haces algo. Porque nosotros sabemos, Arnaldo, que en algún momento en particular de nuestra vida o nuestras relaciones comerciales o privadas o trabajando con el Estado, en que en algún momento que fuimos sujetos obligados o supervisores sujetos obligados, de que alguien en particular te ha dicho, mira, me reportaste, ¿por qué hiciste eso? Y se supone que la ley lo prohíbe, ¿verdad? O sea, eso es un tema que para muchos sujetos obligados, yo estaba dando una conferencia la semana pasada, y cuando le dije al sujeto obligado que estaba ahí, digo, mire, al oficial de cumplimiento, digo, usted es el principal, el primer responsable de lo que pase aquí es usted, el primero. Eso no quiere decir que los jefes no van, pero usted es el primero, dependiendo de lo que usted haga o no haga, dependiendo. Pero también el que alguien a su entorno le diga a ese que usted reportó, que lo acaban de reportar a la UAF o al organismo que fuera competente, es un problema, aunque la ley lo diga. Y si la ley lo dice, ¿cómo yo me defiendo? Bueno, el tema está en que, precisamente como tú dices, las autoridades no se apoderan de su responsabilidad. Tan pronto pasa una situación así, la ley establece hasta sanciones penales para el funcionario o empleado que divulga la información. Lo que pasa es que se sabe y no se toma acción. Bueno, Arnaldo, yo creo que sobre este tema del dominio, extinción de dominio, creo que está bastante definido. Hay unos temas que son del momento, que creo que lo tratemos en el programa siguiente, que tiene que ver con el tema de la prostitución infantil, o infantil o no infantil, que tiene que ver con unos temas ahí de delitos precedentes también, que están ligados con el tema del lavado de una forma u otra. Pero a ver, muchas cosas, porque la prostitución no está prohibida. Yo entiendo que no está prohibida. La prostitución, no, y hay una sentencia. Estoy incluso haciendo una presentación para la semana que viene. Hay una sentencia de la Suprema Corte de Justicia que establece que no está prohibida la prostitución. La profesión más vieja del mundo. Señores, muchísimas gracias. Arnaldo, gracias. Aquí estamos nosotros siempre con ustedes en Autoridad Preventiva y nos vemos en la próxima semana. Bueno, hasta la próxima semana.